Hits. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con ciudadano y así nos va. Bienvenido a una nueva jornada transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la Gerencia General de la Estación Jaime Nestares, desde la Gerencia de Producción Wilitza Arcaya, la reina de la parripizza. En la producción del programa está Kenger Jaramillo. En la conducción del espacio está de nuestros estudios en Caracas el verde amarelo Neomar Hernández. Y desde Alemania les saluda. Saludos, les recordamos también que pueden seguirnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Les extendemos también nuestro cariño, nuestro saludo a quienes nos escuchan a través de Periscope. @RCR750 es nuestra cuenta en Periscope. Y en lacavilla.com usted también puede conseguir los programas en diferido, los puede escuchar y ver, de hecho, en el canal de YouTube de la estación, que es Radio Caracas Radio en YouTube. A esta hora de la tarde, estimado Daniel, a quien tenemos allí como una presencia intermitente, porque saben que siempre... Yo estoy aquí. Usted está allí, usted está como la Santísima Trinidad. Deje de difamar. Mire, Daniel, a esta hora de la tarde decía, lo que sé, porque la gente piensa, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Venezuela? ¿Qué va a pasar con las elecciones? ¿Qué va a pasar con la MUD? ¿Qué es esa MUD? ¿Qué existe la MUD? ¿Viene otra MUD? ¿Viene un frente? ¿No viene un frente? A esta hora lo que sé, Daniel, y lo quiero compartir contigo. Viene de frente. Viene de lado. Espalda, viene de costado. Mira, es que el fin de semana se reunió, no la MUD, se reunió... Yo no sé si se le puede... Bueno, se reunió casi que Raimundo y todo el mundo. Yo no sé dónde fue la reunión, pero sé que se reunió la iglesia, sé que se reunió... se reunieron las universidades de este país, las más importantes, los representantes de las universidades. Se reunieron algunos partidos de la MUD, los más importantes también, otros partidos que no están en la MUD, personalidades que son líderes políticos que respaldan a la MUD, otras personalidades que no respaldan a la MUD. Y yo he tenido acceso, Daniel, a algunas de las conversaciones que allí se manejaron. Hubo varias intervenciones, ¿no? Y sin ánimos de exponer a nadie. ¿Estás dateado? ¿Ah? ¿Estás dateado? Sí, bueno, tengo la información. Y fíjate, sin ánimos de... Suéltalo, Neomar, suéltalo. No, lo que allí, el espíritu general que allí había, y yo agradezco... O sea, como ciudadano, ¿no? Porque no tengo por qué agradecerle, pues yo ni milito en ningún partido ni nada a esta altura de mi vida, aunque uno tenga el corazoncito blanco y todo lo demás. El asunto es que yo lo que agradezco es que, bueno, por lo menos se pudieron escuchar unos a otros, ¿no? Pero lo que allí animó la reunión, o sea, el espíritu general de esa reunión, era la incertidumbre. Y yo podría entender la incertidumbre, que yo mismo la tengo, ¿no? Como ciudadano, como persona que medio... sabe algo de política, que yo no es que sepa mucho, pero algo tengo de vinculación con el tema político. Yo podría entender la incertidumbre sobre el qué hacer en este momento. Y porque todos tenemos un qué hacer distinto, ¿no? Usted piensa de una manera, yo pienso de otra. Algunos piensan que a Maduro hay que, no sé, pues, agarrarlo y lanzarlo en parapente. Hay otros que piensan que a Diosdado hay que mandarlo a hacer submarinismo, pero sin mandarle el reloj, sino que se quede haciendo submarinismo eternamente. Así, cosas así, ¿no? Cada quien piensa distinto. Pero, ¿qué ocurre? Que a mí lo que sí me preocupa es que una cosa es el diagnóstico y otra es la proposición, es decir, el qué hacer. En el qué hacer hay dudas, porque no es fácil construir alternativas políticas a un problema tan complejo como el chavismo. De hecho, ese es uno de los temas que vamos a manejar el día de hoy, Daniel. Pero el diagnóstico,
Yo creo que a esta altura del partido sí la gente lo debería tener claro, ¿no? ¿Y el diagnóstico cuál es? Bueno, el diagnóstico, en mi modesto criterio, es que la vía electoral se ha revelado insuficiente, por no decir que inútil, en toda su plenitud, para combatir al chavismo. Y una persona que usted le diga a esta altura de la vida que es que usted tiene que participar porque peor es no ir, y siempre el argumento es en contrario, bueno, no, es que peor es no ir por esto y aquello, y porque si podemos acumular fuerza a través de una elección, eventualmente ganaremos y nos van a reconocer el triunfo. Yo digo, bueno, pero esta persona, o sea, a mí no me gusta decirle tarifado a nadie, ni estarle diciendo a las personas que son infiltradas, ni nada, porque hay gente que realmente defiende planteamientos porque los cree. No, puede que algunos lo sean, Daniel, pero hay gente que defiende planteamientos así porque los cree. Pero yo digo, caramba, desde que la humanidad es humanidad y desde que el hombre sofisticadamente ha ido cada vez mejorando su estructura de pensamiento y halló algo tan, digamos, tan irrebatible como que es que los hechos que son empíricamente demostrables, usted no tiene por qué estarle dando 4 vueltas a la manzana, sino que es que son empíricamente demostrables. Esto es que usted los puede ver en la realidad y todos los podemos ver en la realidad. Yo digo allí, bueno, pero ¿y qué le pasa a cierta gente? O sea, que te diga todavía a esta altura que la cosa es así porque es así. Entonces, allí es cuando entra mi problema, ¿no? A esta altura hay todavía indefiniciones. No se sabe si PJ y AD, bueno, y Nuevo Tiempo también, que son los 3 partidos grandes que quedan del llamado G4, de la MUD, sin decidir, van a ir. Mucha información extraoficial dice que no van a ir. Yo pensaba esto desde hace algunas semanas y te lo había dicho inclusive Daniel, porque yo digo, la opinión pública, amén, de que alguno que otro quiera arriesgarse y lanzarse por ese tobogán, la opinión pública no le va a permitir. Y no es la opinión pública doméstica, porque con esa ellos hacen chicharrón, a ellos les da igual. La opinión pública doméstica se la despachan. Sino que esto es un problema, y hoy vamos a hablar de eso, reitero, que ya excede el territorio nacional. Y ya no es lo que se diga en Venezuela, sino lo que se diga fuera de Venezuela. Entonces, eso es lo que rige más o menos las cosas a esta altura del partido. No hay ninguna declaración oficial, pero esa reunión, Daniel, te quería transmitir eso, estuvo signada por esa incertidumbre. Desde ya te digo que la opinión, más allá de los partidos, mayoritariamente parece ser en las casas de estudio, y estoy hablando desde las casas de estudio hasta las iglesias, y algunos de los sectores empresariales, es que tienen muchas dudas sobre apoyar la participación en estas elecciones o tales elecciones que habría convocado la constituyente. La pelota está en la cancha de los partidos, Daniel. Yo lo que te digo es que por la maleta se saca el pasajero. Si tú me dices que hubo una reunión para definir una acción opositora futura ante el actual régimen, y en esa oposición estuvo el partido dirigido por Henry Ramos Alú, el partido dirigido por Manuel Rosales, el partido dirigido por Julio Borges y el partido dirigido por Henry Falcón, ahí no hubo reunión para oponerse. Ahí en todo caso se reuniría para tomar café. Pero esa gente no es opositora. Ahí ninguno se ha opuesto en todos estos años. No hay evidencia. Tú hablabas de que hay cosas que son evidentes. Bueno, es más que evidente que esta gente durante 20 años no se ha opuesto, sino que ha bailado al son que el régimen ha tocado para conformar un sistema en el que les caía algo a ellos y se llevaba la mayor parte el régimen. Yo lo que creo, fíjate, con respecto a la cuestión de la iglesia, yo no sé si tú leíste el artículo de esta semana del padre Luis Ugalde. No, todavía no. Bueno, el artículo de esta semana del padre Luis Ugalde, en ese lenguaje, vamos a decirlo de una forma, el lenguaje jesuita, lleva por título Alianza Democrática para la Liberación. Eso uno no sabe si es un titular, si es el título de un artículo, si es el nombre de un nuevo frente, si es un frente guerrillero, uno no sabe. Pero en efecto, o sea, un relanzamiento de la teología de la liberación en el siglo XXI. Ajá. Pero ahí está eso. Pero además de eso, hay otra situación. A esta gente, tú hablabas de la opinión pública nacional e internacional. Hoy vamos a hablar con un abogado y diplomático venezolano en el exilio, William Cárdenas,
quien ha sido el venezolano que durante más tiempo, y se puede demostrar, y así consta, por cierto, en un reportaje que les invito a leer en lacabilla.com, una larga entrevista hecha con este entrevistado que vamos a tener hoy. Daniel está y no está, pero yo le digo que cuando está y no está, entonces se molesta y entonces me lleva a la contraria, pero no, tenemos muchos problemas con él todavía para establecer una, digamos, una comunicación que no se corta, no se interrumpa. Pero él hablaba de William Cárdenas y hablaba de ese reportaje que publica La Cabilla, que yo leí hace poco también. Y efectivamente, William Cárdenas es un abogado venezolano, además un hombre muy interesante, según leía yo, porque William empezó siendo torero y cuando entró en la edad madura se comenzó a interesar por los temas internacionales, los temas del derecho. Y cuando entró en la edad madura, además que se estableció creo que en España, comenzó a insistir en la vía de la denuncia internacional, es decir, en los organismos internacionales, para desenmascarar el régimen del entonces gobernante Hugo Chávez. Eso data más o menos del año 2003, cuando William hace los primeros intentos, creo que en la Corte Penal Internacional, que tenía poco tiempo establecida, según mis cuentas, hace los primeros intentos para, de alguna manera, establecer acusaciones sobre la naturaleza del régimen y sus actuaciones. ¿Por qué? Porque en aquel momento se venía de todo el tema que implicó abril de 2002 o de 2001, siempre tengo el problema con el año del 11 de abril, sobre aquellos hechos que a nadie, por cierto, le quedaron claros, de la avenida Baral, del puente Yaguno y de la cantidad de venezolanos que murieron ese día, ¿no? Y en los días sucesivos también. Entonces, William viene desde el año 2003 denunciando al chavismo como un todo y a Hugo Chávez en aquel momento como unas personas que violaban los derechos humanos. Eso fue una travesía muy larga porque en aquel momento se le prestaba poca atención. Además, recordemos que Chávez, esos eran los años en los que comenzaba o arrancaba el primer boom petrolero de Venezuela y ya comenzaba el cabildeo, el lobbying internacional de Hugo Chávez en estos foros que agrupan a varios países del mundo y para de alguna manera lavarle la cara a Venezuela. William se empeñó en aquello, luego insistió, inclusive creo que en instancias penales de la propia España, y fue desestimado también. Luego insistió más adelante en el año 2014 con lo que significaron las muertes de más de 40 venezolanos producto de las protestas de la llamada salida, y tampoco le pararon. Luego ha venido insistiendo hasta hace nada con los hechos de 2017, del año pasado, más de 100 venezolanos asesinados en esas protestas. Y lo interesante de todo este caso es que ha cambiado la administración de estos tribunales internacionales, y eso lo va a relatar él seguramente, y que en el decurso también el chavismo ha cambiado su naturaleza. Uno, se ha convertido en un régimen más represivo, y esto es una paradoja porque uno pensaría que Hugo Chávez, que era un hombre venido de la academia militar, tendría una naturaleza más represiva que Nicolás Maduro, pero los hechos han demostrado lo contrario. Y número dos, que por supuesto ese chavismo que en otra época era boyante en dinero, que podía repartir dadivosamente el dinero en los foros internacionales, ya no puede, y entonces los respaldos se le comienzan a resquebrajar. Y ya a la gente le es muy difícil, tanto en los cafés parisinos como en estos sitios donde la izquierda se despacha entre puros y buenos licores, decir que el chavismo es una cosa potable y deseable para los demás países. Entonces ha comenzado a cambiar la naturaleza de la observación del chavismo, y por eso hablaba yo de la opinión pública internacional. Ya no es tanto lo que diga Niomar Hernández o lo que diga Daniel Lara, y discúlpenme anteponer mi nombre al de mi compañero, pero no es tanto lo que digan los medios de comunicación locales, no es tanto lo que diga Radio Caracas o lo que diga cualquier canal de televisión en Venezuela, sino es lo que diga la opinión pública internacional, que cada vez ve peor a esto que ocurre. Por cierto, hablando de la opinión pública internacional, y mientras recobramos comunicación con Daniel, antes de ir a la pausa, no quería que se me fuera este primer segmento sin comentar con preocupación, mi preocupación cada vez más creciente con este tema, el hecho de, bueno, los flujos migratorios, ¿no? Pero ya aterrizado en el caso de Colombia, la revista Semana, que es una prestigiosa revista colombiana de mucho tiempo, que tiene mucho tiempo publicándose, saca un reportaje en días recientes donde se alude al tema de la frontera, pero en profundidad. Y entonces ya se comienza, y esto es lo que lo angustia a uno, ya se comienza a ver allí lo que ya comentábamos en programas precedentes,
y que tiene que ver con una visión del venezolano como estorbo, lamentablemente. Y yo siento que, bueno, que uno no es quien para sacarle cuentas en la cara a nadie, ¿no? Y decir que aquí se atendió a tantos o cuantos colombianos cuando la cosa en Colombia estaba difícil. Pero es lamentable que ese flujo de venezolanos que está yendo allá de manera desordenada, que es lo que evidencia el reportaje, ya comienza a hacer que los venezolanos en los centros hospitalarios, en los centros educativos, ya entonces comiencen a hacer una especie de sobrecarga en el sistema. Y que esos venezolanos entonces ya no se encuentre qué hacer con ellos. Y son más bien, o más que otra cosa, son un estorbo. Y yo lamento muchísimo eso. Además que se reporta allí que yo no sé si desde el año 2016 hasta la fecha, hasta cuando se concluyó el reportaje, se habían reportado 1000 y tantos crímenes nada más en Cúcuta, propiciados por venezolanos. Y esa es la imagen que se termina llevando la opinión pública internacional. Yo lo lamento muchísimo, porque evidentemente hay un desborde, ¿no?, de la capacidad del sistema, digamos, de educación y de salud pública de Colombia, pero también hay un desborde de aquí para allá, de gente que se va literalmente, como dicen los venezolanos, como sea. Y eso ya está patentizado en esa especie de reportaje en profundidad que hizo la revista Semana, que si lo consigo se los voy a adjuntar, se los voy a reproducir a través del Twitter para que lo puedan leer. Vamos a ir a la pausa y volvemos con William Cárdenas, hablando hoy de la visión del régimen de Maduro y del chavismo como un todo en los foros internacionales. ¿Tiene asidero aquello de denunciar en la Corte Penal Internacional a Nicolás Maduro por violación a los derechos humanos? ¿Para dónde va eso? Lo dilucidamos con William Cárdenas y con Daniel, que ya está en la línea, a la vuelta del corte. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Quieres enviar tus obras a otros países y no sabes cómo? En Ávila Gallery nos ocupamos del evalúo, embalaje y la asesoría correspondiente que necesitas. Ya contamos con representantes en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid, Tokio y seguimos creciendo. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos a 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En Lene Shot consigues de todo un poco para ti que te gusta vestir casual, elegante y sobria. Lene Shot te ofrece top, vestidos, blusas, short, pantalones, falda, calzado, monederos, labiales, collares y mucho más. Lene Shot en la planta baja del local 153 de Merpo Este, en Chacao, diagonal al estacionamiento del Sambil y frente a Seguros Mercantil. Infórmate en WhatsApp por el 0412-804-5653 o 0424-162-9489 y en Instagram @Lene Shot. Lene Shot es moda y algo más. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Ya nos acompaña a través de Skype el doctor William Cárdenas, que va a hablar con nosotros de este tema que se ha convertido en un tema gelatinoso, porque la gente no sabe muy bien hacia dónde va el tema de las denuncias internacionales por violación de los derechos humanos en Venezuela. Dice la gente, ¿con qué se come eso? ¿Eso va a llegar a algún puerto algún día? Y esa es la pregunta quizá de entrada. Doctor William Cárdenas, bienvenido. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Neomar. Muchísimas gracias, Daniel, por permitirme estar con ustedes y con sus oyentes. Y la respuesta a esa pregunta es ahora más que nunca que sí estamos en el camino, que nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí, pero que los cambios que se han producido en la geopolítica mundial abonan a que la resistencia que hace muchos años encontramos en diferentes instituciones, en diferentes jurisdicciones, para que
se investigaran los hechos criminales ocurridos en Venezuela y se pudiera de alguna manera conocer efectivamente y establecer las responsabilidades del caso, bueno, pues aquellas resistencias ya se han despejado. Hoy tenemos todo lo contrario, hoy tenemos un escenario con una comunidad internacional que está sensibilizada con la lucha democrática que libra el pueblo venezolano, que conoce lo que ha ocurrido en el país, que sabe perfectamente que nuestra sociedad está sometida a los ataques sistemáticos y generalizados de un grupo de personas que está instalada en las más altas cúpulas de las instituciones y de los poderes del Estado, que no son ataques casuales, que son ataques que obedecen a políticas sistemáticas de Estado. Y lo que nosotros antes decíamos, tal vez con más fe que con otra cosa, que en Venezuela se estaban cometiendo los crímenes de lesa humanidad muy graves, ahora mismo lo ha dicho el año pasado en un informe el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En ese sentido, yo creo que el cambio es radical y eso es lo que nos hace abrigar la esperanza de que vamos a encontrar lo que siempre hemos perseguido, que ha sido un camino para que las víctimas puedan satisfacer su ansia de justicia y, por otra parte, algo que nos ha costado mucho, poner en marcha una organización como la Corte Penal Internacional de reciente creación. Realmente empezó a funcionar el 1 de julio del año 2002 y para un organismo de esas pretensiones pues es muy poco tiempo el que ha pasado, pero ya se ha dado el primer paso. Doctor Cárdenas, cuando se habla o se conoce a principios de este mes de que justamente la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que es el organismo al que usted alude, habría un examen preliminar para ver si en Venezuela había violaciones a los derechos humanos, y esto probablemente sustentado por todo lo que ocurrió el año pasado en las protestas y por lo que luego entiendo se tradujo en una ronda de testimonios, de comparecencias de varios de los actores de esas protestas en la OEA bajo la denominada Fórmula Arria, con esas audiencias que se hicieron allí muy intensas durante varios días. La gente lo que termina preguntándose es ¿qué implica la apertura de un examen preliminar y cuál es el transcurso, el curso, digamos, corriente que podría tener aquello? Bueno, en primer lugar, decir que es un paso importantísimo. Esto significa que a partir de este momento, los ojos de la Corte Penal Internacional están puestos sobre los cabecillas del régimen, que sus conductas van a ser evaluadas desde el punto de vista de su responsabilidad penal por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Es un examen preliminar, no es un examen definitivo, pero que visto lo que todos conocemos, es muy probable, va a ser realmente difícil que no se abra una investigación sobre estos crímenes ocurridos en Venezuela. En primer lugar, porque en Venezuela ha habido una obstrucción a la justicia. Ha sido ostentosa la manera como el régimen ha ido cortando las posibilidades para que los ciudadanos, las víctimas, tuvieran acceso a un canal regular para satisfacer sus demandas de justicia y que se conociera realmente qué había pasado, quiénes eran los responsables, dónde estaban los culpables. Posteriormente se acudió al ardid de retirar a Venezuela de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Es decir, que sobre el país se estableció un manto de absoluta impunidad, lo que invitaba a estos criminales, porque no se les puede calificar de otra manera, a continuar en sus acciones represivas, que además no eran solo acciones represivas en violaciones a los derechos humanos. Nosotros en nuestros trabajos
hemos estado tocando la puerta de la Corte Penal Internacional desde el año 2003 en la Audiencia Nacional Española. La Audiencia Nacional Española remitió el caso a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y a partir de ese momento, a cada violación de derechos humanos en Venezuela, nosotros sistemáticamente presentábamos nuestras denuncias ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Esas denuncias del año 2004, del año 2006, del año 2008, todas esas denuncias se fueron acumulando y ahí está la demostración de que la conducta no era casual, de que no eran hechos aislados, de que ha existido una estrategia desde el primer momento. Nosotros no tuvimos ninguna duda. Desde el primer momento nos dimos cuenta de que nos encontrábamos ante el escenario de crímenes de lesa humanidad que ocurrían en Venezuela, que se fraguaban a través de estrategias conscientes para utilizar los cuerpos de seguridad del Estado y grupos armados que han sido y son auténticas bandas terroristas para atacar a una parte de la población civil venezolana, que es la oposición política. Entonces, bueno, pues esto define el crimen de lesa humanidad. Este es el supuesto, estos son los supuestos de hecho que definen el crimen de lesa humanidad. Ahora, bueno, William, usted nos ha dicho algo muy importante. Usted no tiene 3 días en esto. Usted denunció por primera vez al gobierno del entonces presidente Hugo Chávez del año 2003 ante la Corte Penal Internacional que tenía quizá un año en funcionamiento porque la crearon en el año 2002. ¿Qué pasó en 2003, en 2005, en 2007, 2009, luego de que entramos inclusive en la segunda década de este siglo, para que esa Corte Penal Internacional y los otros organismos en los que entiendo usted denunció se hayan hecho los sordos o hayan hecho mutis en todo el caso venezolano? Entiendo yo que en la Corte Penal Internacional usted hasta tuvo que lidiar con un fiscal, que no la actual, sino el anterior, un señor que era de nacionalidad argentina, que prácticamente el caso Venezuela para él no existía o no había con el chavismo ningún tipo de violación de derechos humanos. ¿Qué ocurría? ¿Era que la petrochequera de Chávez llegaba a todos lados y era muy difícil decir, mire, Chávez es un violador de derechos humanos? ¿Qué ocurría allí? Bueno, hay que entender el clima en el que nos estábamos desenvolviendo. Primero, una Corte Penal Internacional que acababa de nacer. Por no tenía ni doctrina propia, ni jurisprudencia propia. O sea, era un terreno bastante árido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, para lograr respuestas positivas. Además, este tipo de delitos siempre son muy complejos porque generalmente quienes los cometen son personas que están o en la máxima jefatura del Estado, tienen carácter de ministros, jefes de gobierno o altos funcionarios de las Fuerzas Armadas, efectivos de las Fuerzas Armadas, lo que complica aún más nuestra misión. Además, lo que dice es la petrodiplomacia del chavismo. Bueno, todos la conocimos, ¿no? Y nosotros, yo recuerdo que en aquellos años a nosotros se nos veía como unos locos, como unas personas que íbamos a contracorriente de la historia. Y resulta que nosotros sí sabíamos lo que había detrás, ¿no? Es más, a Chávez aquí en Europa se le veía como un accidente tropical, un hombre que los hacía reír, que tenía ocurrencias y que, bueno, pues no iban más allá de eso. Pero nosotros sí sabíamos lo que había detrás. Y por eso continuamos denunciando cada vez que ocurría un hecho de esta naturaleza, pues lo llevamos al conocimiento de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Allí pasó lo que acabas de mencionar. Nos tropezamos con un fiscal de la Corte Penal Internacional que simplemente bloqueó todas las denuncias que presentamos. Hay que tratar de entender de dónde venía toda esta respuesta tan negativa de este señor. Bueno, pues, en primer lugar decir que la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, tiene un error de bulto, ¿no? O sea, una Corte Penal Internacional que tiene esa ambición de ser la Corte Universal de los Derechos Humanos, no puede tener un solo fiscal que decida y que monopolice la acción penal. O sea, aparte del Consejo de Seguridad, aparte de las denuncias de los estados, bueno, pues quien canaliza
todas las denuncias, el 99% de las denuncias, es el fiscal de la Corte Penal Internacional. Este señor había sido promovido por el kirchnerismo argentino a ese cargo en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y además con el tiempo fue desarrollando unos vínculos con los embajadores venezolanos que pasaron por La Haya. Y el último, muy estrecho, por cierto, lo ha tenido con la señora Haifa El Aizami, que es la embajadora de Venezuela en los Países Bajos y que todos sabemos que es la hermana del vicepresidente venezolano Tarek El Aizami. Bueno, esto nos pinta y nos dibuja un escenario bastante complicado. En ese momento entendimos que teníamos que cambiar la estrategia y cuando se produjo el cambio del fiscal el año 2012, a Moreno Ocampo lo sustituye la señora Fatou Bensouda, que había sido su segunda, la vicefiscal, durante los 9 años que estuvo allí Moreno Ocampo. Bueno, entendimos que el problema no era solo jurídico, sino que era político también. Y por eso empezamos nuestra estrategia entonces se amplió y empezamos a dirigir nuestras peticiones simultáneamente, al mismo tiempo que denunciábamos los hechos en la Fiscalía, le pedíamos a los organismos de los derechos humanos del sistema de Naciones Unidas, a la alta comisionada de derechos humanos de las Naciones Unidas, que atendiera la situación que se estaba presentando. William, vamos a detenernos allí, doctor William Cárdenas, vamos a detenernos allí y vamos a ir a una pausa comercial y queremos que a la vuelta de ese corte comercial nos relate cuál ha sido el cambio que se ha dado ahora, tanto en las estrategias como en la receptividad que puede haber tenido ese cambio en la estrategia una vez que el señor Moreno Ocampo, este argentino que presidía o era el fiscal de la Corte Penal Internacional, quedó fuera del cargo y quedó sustituido por quien es actualmente la nueva fiscal de ese organismo, la señora Fatou Bensouda. Vamos a ir a la pausa y venimos con más del diplomático y abogado William Cárdenas, hoy hablando de las denuncias por violación de derechos humanos del gobierno venezolano en la Corte Penal Internacional. Ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore della Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. ¡Una delicia! En Il Sapore della Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. ¿Miedo de consultar a un urólogo? Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, ya se incorpora con nosotros Daniel Lara a la transmisión y tenemos a el abogado y diplomático William Cárdenas conversando con nosotros el día de hoy. Daniel, ¿estás allí?
Daniel como que se volvió a caer. Te oímos. A ver, Daniel, adelante. No, estamos cruzados. Pero bueno, tenemos al doctor William Cárdenas con nosotros todavía en línea. William, nos comentaba usted antes de ir al corte comercial que hubo un cambio de estrategia y un cambio también probablemente en la recepción de los quejidos de los venezolanos o de la causa que usted adelantaba a propósito de las violaciones de derechos humanos en Venezuela cuando entró la señora Fatou Bensouda como fiscal en la Corte Penal Internacional. ¿Qué es lo que ocurrió allí? ¿Cuál es ese cambio que se dio? Bueno, Neomar, tú eres politólogo, Daniel es internacionalista y sabes perfectamente que nosotros tenemos que analizar los escenarios dentro de a lo mejor un contexto más amplio. Sí. El problema que estábamos encontrando no era solo jurídico, el problema también era político. Y cuando entra la señora Bensouda y el año 2014 se producen los hechos que todos conocemos con la muerte de 43 personas, montones de heridos, detenidos, torturados. Bueno, pues en ese momento nosotros denunciamos ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional la situación. Pero empezamos a darnos cuenta de que nos estaban aplicando la misma terapia. O sea, no había respuesta, no había manera de saber si se estaban iniciando investigaciones, si se estaban dando pasos en ese sentido. Y lo que hicimos fue denunciar, primero ante la que era entonces alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y ya el 2016 nos fuimos directamente al Parlamento Europeo. El 7 de diciembre del año 2016 denunciamos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por su irresponsabilidad y negligencia en la atención de las denuncias de los crímenes de lesa humanidad que se habían producido en el país. Eso yo creo que esa denuncia ha llegado en un momento clave, porque ya para ese momento la comunidad internacional estaba empezando a reaccionar, y estamos empezando a ver personas como Luis Almagro en la OEA, ¿verdad? Que empieza también a desentrañar, a tratar de desentrañar qué era lo que estaba ocurriendo, que impedía que los venezolanos pudieran de alguna manera encontrar un camino para que la justicia revisara todos estos hechos. Bueno, la gran respuesta que hemos recibido es que justamente el día 8 de febrero pasado, el Parlamento Europeo, en la resolución en la que amplía las sanciones a un grupo de funcionarios venezolanos, entre los cuales está Nicolás Maduro, el vicepresidente Tarek El Aissami, el alto mando militar y sus familiares y allegados, en esa resolución, en el punto 6, expresamente insta a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a que inicie una investigación. Bueno, pues el mismo día, y sabemos perfectamente que en política internacional no hay casualidades. Así es. El mismo día, la fiscal de la Corte Penal Internacional anunció el inicio del examen preliminar del caso Venezuela. ¿Qué motivó a que la fiscal diera ese paso? Bueno, obviamente la presión internacional. O sea, lo que está ocurriendo con Venezuela ya todo el mundo lo conoce. Hay una sensibilidad muy particular. Tenemos al Parlamento Europeo, tenemos el Grupo de Lima, los Estados Unidos, Canadá, una cantidad de países que simplemente están solidarizados con lograr que los venezolanos rescaten su país, rescaten sus libertades y rescaten su paz. Ahora, la señora Bensouda tuvo que tomar la decisión. Si no lo hacía en ese momento y lo hacía posteriormente, iba a parecer que estaba siguiendo instrucciones de un órgano que no tiene por qué darle instrucciones. Y si no lo hacía, quedaba en evidencia en una actitud irresponsable y negligente, ¿no? Ahora, esto ha coincidido, doctor William Cárdenas, con el que conversamos a esta hora, con además un hecho inédito, ¿no? ¿Quiénes pensaban hace un año, hace año y medio, que
la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, iba a terminar en el exilio, iba a terminar criticando la administración de gobierno actual, la de Nicolás Maduro, iba a terminar diciendo que Nicolás Maduro es un delincuente, porque lo ha dicho, no lo estoy diciendo yo, lo ha dicho ella, y que iba a terminar diciendo cosas como las que afirma el día de hoy, entre las que, por ejemplo, ya señala a Maduro, más que por violaciones de derechos humanos, ya como corrupto. Dice, no, Nicolás Maduro tomó dinero de Odebrecht en el financiamiento que le dio esa empresa brasileña a la campaña de Hugo Chávez. Él era el encomendero o el enlace con el señor que tenían acá en Venezuela como representante, o creo que con el que cuadró la campaña de Hugo Chávez, el publicista que cuadró la campaña, y él personalmente lo administró. Es decir, allá hay dinero de la corrupción. Y entonces, ¿qué dice Luis Ortega? Termina diciendo, bueno, yo insto a que Interpol tome a Nicolás Maduro prisionero, por ejemplo, cuando vaya al Perú, si es que se atreve a ir a la Cumbre de las Américas, y lo tome prisionero y se lo lleve detenido. O sea, hemos llegado a un nivel en el que Luis Ortega, yo no sé si está en estado de crispación o qué, pero eso yo no sé, doctor Cárdenas, si eso incide o no a nivel internacional. ¿Tiene autoritas Luis Ortega, más allá de que uno le disguste o no le guste lo que haga Luis Ortega en términos personales o su historial personal, lo que ella diga o deje de hacer en estos momentos, ¿eso abulta o no abulta el expediente? Es lo que tenemos nosotros como inquietud, creo yo, todos los venezolanos. Claro. En primer lugar, hay que decir que efectivamente esta situación genera más preguntas que respuestas, ¿no? Lo que sí está claro es que ella ahora mismo está colaborando con la justicia. Mira, el momento es tan importante que en Venezuela todas las personas que hayan sido víctimas, que tengan conocimiento, que tengan pruebas, que tengan acceso a información que permita aclarar todo lo que ha ocurrido, todas esas personas deben aportar esa información para que esta investigación no solo abrace los hechos del 2017, no, esta investigación tiene que abrazar los hechos del 2014, los crímenes que se han cometido desde hace muchísimos años, la muerte de Brito, la muerte de Marixa Ron de Torregrosa, la muerte de Vilas. O sea, hay infinidad de crímenes y es el momento para que se abra esa investigación llevando esos documentos y esos aportes a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. La fiscal ha presentado unos documentos. Hay informes forenses, actas de defunción, una cantidad de información que obviamente es información a la que ella ha tenido acceso de manera privilegiada. Así es. Pero también tenemos que decir que si ella hubiera actuado en su momento oportuno y hubiera iniciado las investigaciones como correspondía iniciarlas, tal vez nosotros no hubiéramos tenido que llegar hasta donde hemos llegado. Ahora, si ella ha cometido actos que por acción u omisión comprometen su responsabilidad, bueno, pues ahí está una instancia imparcial de la Corte Penal Internacional, donde todos podrán defenderse, pero también todos deberán asumir la consecuencia de sus actos. Y una cosa, hay algo que yo entiendo, ¿no? Ella debe estar manejando una estrategia. En la Corte Penal incluso se contempla la posibilidad de que quien colabora desde el inicio de las investigaciones, ¿verdad?, puede, al momento de su reclusión, puede encontrar beneficios de reducción de la condena. Pero todo esto hay que entenderlo dentro de lo que está ocurriendo. O sea, está ocurriendo algo inédito. Hemos logrado que se abra este camino de justicia para las víctimas, esta puerta que tanto nos ha costado abrir. Los ojos de la Corte Penal Internacional están puestos no sobre Venezuela, están puestos sobre estos criminales. Pero ocurre algo también, ¿sí?, que los ojos del Parlamento Europeo están puestos sobre la Corte Penal Internacional.
Hay una vigilancia mutua allí, ¿no? Claro, nosotros ya no podemos confiarnos. En estos días, hace poco, estuvo Michael Moreno en la Corte Penal Internacional. Ajá, así fue. ¿Verdad? En el mismo día que el Parlamento Europeo le establecía sanciones a Michael Moreno. Bueno, pues eso no es aceptable, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Garzón aparece en Venezuela justo antes de que se conozca la información de que la Fiscalía va a abrir. ¿Usted cree, doctor Cárdenas, nos queda apenas 30 segundos, ¿usted cree que la presencia, y qué bueno que trae a colación lo de Garzón, en Venezuela tiene que ver o no tiene que ver con un escenario, porque ya la gente empezó a especular, donde efectivamente el ex juez español Baltasar Garzón estaría siendo uno de los que, si no va a presidir, por lo menos va a participar del equipo defensor de Nicolás Maduro en un eventual caso que ya arranque en la Corte Penal Internacional? ¿Usted cree eso de verdad? Bueno, es que fue muy capciosa su visita, ¿no? Su visita se produce justo en el momento en el que se va a acordar el inicio de la investigación. Y bueno, si hubo alguna filtración a través de la embajadora de Venezuela, Haifa El Aizami, o a través de funcionarios de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, eso da lugar a la apertura de procedimientos disciplinarios que pueden conducir a el cese en el cargo de quien haya cometido esa filtración. O sea, estamos en un escenario distinto, la justicia va a empezar a actuar, Luis Almagro va a producir ese informe que yo creo que va a ser muy importante y todos tenemos que tener en esta oportunidad más confianza en lo que estamos haciendo. Le estamos muy agradecidos, doctor William Cárdenas, por habernos acompañado a través de Skype el día de hoy. Ha sido usted meridianamente claro con su exposición. Le agradecemos, y se lo digo a título propio, pero seguro a nombre de muchos venezolanos, por su trabajo, su denodada labor desde hace muchos años. No tiene 3 días en esto, como ya lo dije, y eso se agradece. Muchas gracias, doctor Cárdenas. Un gran abrazo. Neomar, muchas gracias a ti y un saludo muy cordial a Daniel, que lamento que no nos haya podido acompañar. Muy bien, muchas gracias. Era el doctor William Cárdenas, diplomático, abogado, hombre que ha denunciado al chavismo en su naturaleza desde hace un buen rato. Vamos a ir a la pausa y venimos con los comentarios finales de este programa del día de hoy. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore de la Nonna se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el cordon bleu acompañado con pasta al fileto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas, con las deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Qué bueno conocer de cosas que no son tan públicas, tan notorias, tan rimbombantes. Hay gente que está haciendo un trabajo muy a la calladita, muy, digámoslo así, por debajo de cuerda, pero que es un trabajo positivo y yo creo que contribuye a la causa final de todos los venezolanos decentes y de bien, que es la libertad de Venezuela. Y creo que conversar el día de hoy con el doctor William Cárdenas fue extraordinario en ese sentido porque, uno, nos permitió aclarar las dudas que tenía la gente sobre la efectividad o no de llevar la causa de Venezuela a los tribunales internacionales, y dos, constatar que gente que está fuera de nuestras fronteras está haciendo un trabajo enorme también para devolverle la libertad a su país. Vamos a leer unos servicios públicos antes de concluir el programa del día de hoy.
El señor o la señora Carmen Oropesa solicita cefadroxilo pediátrico. Es para una niña de 1 añito que está hospitalizada y lo requiere con urgencia. Si usted puede ayudarla con el cefadroxilo pediátrico, comuníquese al 0414-372-1449. 0414-372-1449. De igual manera, para el señor Álvaro Atencio, que está internado, está hospitalizado en el Centro Médico en San Bernardino, se requieren donantes de sangre, de cualquier tipo, puede ser. Para Álvaro Atencio, reiteramos, usted se puede dirigir al sótano del centro médico, el anexo A del centro médico, y dice que quiere donar sangre para, repetimos, Álvaro Atencio. Esto es en el horario comprendido entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía. 8 de la mañana y 12 del mediodía allí en el centro médico en San Bernardino. Y finalmente, para el señor Franklin Omaña se solicita Coumadin, Coumar o Anasmol de 5 miligramos. Coumadin, Coumar o Anasmol para Franklin Omaña. Su número telefónico es el 414-284-1441. 0414-284-1441. Leo algunas impresiones de ustedes en el minutito y tanto que nos queda de programa y dicen así. Dilo, ir a votar en estas elecciones es reconocer a esa Asamblea Nacional Constituyente, ilegal y chimba. Inclusive, no la reconocen muchos países internacionales que también la rechazan por ser inconstitucional. Y entonces no podemos defraudar y desilusionar a esos países que quieren apoyarnos y ayudarnos. Por eso no me prestaré a hacerle juego al gobierno, dice Raiza Ortiz, que afirma que no va a votar. Dilo, pienso que el problema de nuestro país, la solución podría estar en manos del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Si en verdad a él le duele lo que está sucediendo en nuestro país, ¿cómo va a ayudarnos? Publicando la partida de nacimiento de Nicolás Maduro, tan sencillo como eso, dice también la señora Raiza. Aquí a través del Dilo, 3456, también nos dicen por acá. Por fin oigo a alguien inteligente, Neomar, en ese programa. Bueno, su criterio. Excelente programa, por favor, ayúdeme con glucosamine para paciente Aura Rodríguez, número telefónico de contacto 0426-814-0349, 0426-814-0349. Señor William Cárdenas, este gobierno dispara contra opositores y chavistas, según sea el caso o conveniencia. Solo un pueblo inocente e ignorante los apoya, sin imaginar el peligro que corren, dice otro oyente. Hola, saludos al doctor Cárdenas, a quien conocí de niño allá en el Cerro Grande, en el Valle, el hijo de la señora Betty. Soy hermana del difunto Emanuel Azócar. Bueno, es alguien que conoce evidentemente al doctor Cárdenas hace tiempo. Se necesitan pañales desechables para, me imagino que para adulto. Información por el número de contacto 0414-029-0799. 0414-029-0799. Neomar, el 22 de abril me quedaré tranquilo. Daniel Lara me defenderá desde Alemania con mucha valentía a través del Twitter, dice Héctor Rodríguez. No, usted tiene que defenderse usted mismo, Héctor. Aquí, lamentablemente, en Venezuela parece que nos quieren llevar a un todos contra todos. Y yo lo que le digo es que no caigan en este tipo de cosas, ¿no? De que si me va a defender por Twitter, me va a defender a distancia, me va a defender de al lado. No le veo el sentido. Dilo, ir a votar en estas elecciones. Este ya lo leímos. Cambia una caja de pregabalina de 75 miligramos o lírica por una de clonazepam o aprazolam de 1 o 2 miligramos. El teléfono de contacto, el 794-1608, es número local acá en Caracas, 794-1608, comunicarse con el señor Oliver. Pienso que el problema de nuestro país, bueno, esto ya lo leímos y ya nos vamos a despedir porque nos están haciendo muchas señas. El programa por el día de hoy se acabó. Espero que les haya gustado. Nosotros volveremos, como siempre, si Dios lo permite, el día de mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. ¿Por dónde? Por RCR 750 en el Dial AM, donde lo bueno une. Gracias por estar allí. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó.